Ahí está grabando. Ahora sí. Ya. Espérame, no te vayas todavía. Todavía no te salgas por si acaso, Catherine. Yo estoy acá en el Zoom, silencio de su micrófono, porque estamos por el WhatsApp y por el Zoom. Ok. Ya Ahí comience, está, se escucha. comience, ahí está bien. Ahí Ay, está. aleluya. Hola, hola. Ahora sí. Ah, Paciencia, paciencia. ay, ya me estaba doliendo el estómago. Ya, chicas y chicos, veo que Profesoras se están recién reconectando, así que paciencia un poquito también. ya no, a esta altura yo creo que todos tenemos que tener paciencia. Es que había una confusión con el link nuevo, con el link antiguo, el de la plataforma, el que está anclado de arriba. Claro, Lo he a mí me reenviado tres salió veces que se a mí conecten. que el ID estaba inválido. Sí, pero son cosas que ya pasó una vez antes, pero se volvió a arreglar. Así que estamos con el de siempre. Ya, eso es bueno. Y estamos Yo grabando. lo he reenviado tres veces, así que yo creo que ya estamos a punto. Yo creo. Esperemos. Sandra, ¿me escuchas? Sí, señorita, recién me pude conectar. Ah, qué bueno. Mira, no te preocupes, no te perdiste de mucho. Estábamos con problemas técnicos. Ah, ya. Así que no te preocupes. Quedamos en que preguntó si habíamos hecho la tarea. Claro, Por eso se alguien, cayó. alguien hizo la tarea, que más que tarea No, era saber que expusieran si es que habían quedado con alguna duda o alguna pregunta de la clase anterior. No, todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, de mi parte. Yo, ¿Ya? profesora Ada. Hola, Ada, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes. Profesora, es que eso de los documentos privados, si uno necesita alguna copia, no hay copia de ello, ¿verdad? No, no hay copia de ello. De los Solamente documentos, de solamente de las escrituras públicas, sí. Y de lo único que se hace en documentos privados, que sí hay copia, son de las transferencias de vehículos. de Es lo vehículos. único. Ya, Pero mi si tú vas a hacer pregunta, una declaración jurada, una declaración de soltería, eso no hay copia. ya, mi pregunta es, solamente cuando es una escritura pública, solamente los participantes pueden pedir una copia o con un poder de alguno, ¿sí? No. No. Yo, si quiero, puedo pedir copias del presidente Boric, que no sé, porque le vendió la casa a X persona. Yo puedo ir a la notaría y el notario no se puede negar, porque son instrumentos públicos. Nadie, Ah, el notario ni ningún funcionario me puede preguntar que para qué la quiero, ¿por qué la quiero? o Punto. sea pero que para una escritura, digamos, de una casa, ¿cualquier persona puede ir o Por solamente ejemplo, yo te vendo a ti mi casa ya? y la Catherine puede ir a la notaría que nosotros firmamos y decir, yo quiero una copia de la escritura que firmó Paola con Ada. Y el notario no ¿Pero se eso no puede es negar. privado? Yo, escritura pública. no, pues escrituras públicas, Obviamente es escritura pública. ¿Tiene un costo, profesora? por supuesto. Tú tienes que pagar el costo de la copia autorizada, Súper. pero no se puede negar el notario. Y tampoco te pueden preguntar por qué la quiere y para qué la quiere y por qué usted viene a pedir esto, ¿no? Simplemente la respuesta es un instrumento público y yo quiero una copia. Ah, perfecto. Esa era mi pregunta. Y si por A, B, C motivo se negara el funcionario o el notario, cosa que lo veo muy difícil, uno simplemente dice, estoy hablando como cliente, el cliente le puede argumentar, bueno, perfecto, yo voy a ir a hablar con el notario visitador. Le aseguro que en ese minuto se la imprimen. El Esa como visitador es el que le hace como la visita bimestral y co- anual al notario. ah, ya, ya, Es ya, un ministro de corte, ya. dependiendo si hay asiento de corte. Si no hay ¿Y asiento de cómo? corte, es el ¿Y juzgado cómo? de letras. Ah, ya. Ahí tengo que ir a pedir al notario. Claro, en el fondo es como que
van a Lo acusar voy a al buscar. notario. Lo van a Ajá, acusar. ok. Y eso queda registrado en la hoja de vida del notario. ¿Es como una auditoría, una cosa así? Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Pero muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Buenísimo. ¿Algún participante que tenga alguna duda? Como para poder comenzar con esta clase que fue un poco complicada. Quiero saber si ven los documentos que yo les compartí ahora. Yo les compartí 3 archivos. Les compartí qué es una letra de cambio, cómo realizar un traspaso de acciones y el paso a paso para llevar una compraventa de acciones. ¿Ya? ¿Profe, dónde compartió eso? Ah, ¿verdad que lo compartí delante? Espérame, déjame ver, porque ya he compartido tantas. Ya. Mientras ustedes, vamos, cuando tengamos un break, yo les voy a compartir esta información, que lo había compartido delante, pero como salimos y volvimos a entrar, ya no está compartido. Pero les compartí 3 archivos que van a ser un poco complemento de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Bueno, en este módulo nos falta una clase más para hacer la prueba. En esta clase vamos a hablar de los protestos de letras de cambios, de otros documentos mercantiles, cómo se notifica el traspaso de acciones y el traspaso de prenda. ¿Ya? La confección de las letras de cambio, les comentaba que hoy en día eso es un documento mercantil, pero que hoy en día es muy poco usado, está bastante desactualizado. Hay alguien, Siboney está preguntando qué es una matriz. Déjeme terminar con el concepto que estaba hablando y vuelvo a retomar eso, ¿ya? O hagamos este primer bloque y después cuando retomemos, déjenme terminar con lo que es letra de cambio y cuando volvamos, retomamos nuevamente dudas, ¿les parece? Ya, entonces la letra de cambio es un documento mercantil que está bastante desactualizado y que casi no se usa. Pero pudiese surgir la necesidad por algún cliente querer extender una. E independiente de que ya no se usan, que están desactualizadas, el notario no se puede negar a confeccionarla, porque se la van a solicitar, ¿ya? La letra de cambio es un documento mercantil que garantiza que una persona, en este caso el deudor, le va a pagar al librador, ¿ya? En una letra de cambio intervienen las siguientes figuras. Uno, la primera parte es el librador, que es quien emite la letra de cambio. Es decir, yo voy a emitir la letra de cambio como Paola Contreras a Ada Jiménez. Voy a dar el ejemplo de Ada, ¿ya? Y Ada, en este caso, va a recibir la calidad, que se denomina así cuando una persona actúa bajo una condición, como deudor o como el librado. Es decir, yo le estoy facilitando X monto a Ada y que lo vamos a respaldar a través de una letra de cambio. ¿Ya? Entonces, Ada en este caso vendría siendo el beneficiario, el tomador, el portador o el tenedor, que en este caso es la que recibe el dinero. Además de el librador, el librado, el beneficiario o todos estos otros sinónimos que yo les indiqué, pueden actuar otras personas en otras calidades, que es el endosante, que como su palabra lo dice, es quien endosa. Por ejemplo, yo le puedo endosar a Sandra para que Ada no me pague a mí, sino que le pague a Sandra. ¿Ya? Como a las empresas de cobranza, por así decirlo, a Eh, veces se usa
Exactamente. Bueno, el endosante, el endosar se ocupa en muchas gestiones, no solo en la letra de cambio. Y también puede haber un avalista, que como su palabra dice, que es el aval. Pero estos últimos personajes se ocupan muy, muy poco, casi no intervienen. Una letra, Profesora, dígame. disculpe, pero las letras de cambio igual se usan mucho porque, por ejemplo, en la universidad a mí me daban la alternativa de pagar pago automático bancario, letra de cambio. Claro, y tú tenías que ir a la notaría, firmarla en la notaría, te autorizaban la firma y después tenías Es que pagar el impuesto. claro, entonces la letra de cambio, si no es notariada, no tiene tanto peso. No, no tiene ni un peso. Ah, perfecto, ya. Gracias. No, no tiene ni un peso. Tiene que ser, sí o sí. ¿Ya? Es como el Entonces, ahora, requisito para cobrar. exactamente, sí. ¿Ya? Todo lo que yo les estoy hablando en este minuto está en el punteo que yo les hice. ¿Ya? La clase de hoy día es un poquito densa, entre paréntesis. La otra era mucho más dinámica, la que tuvimos la semana pasada. Esta es un poquito más densa. Entonces, hay ciertas características de una letra de cambio que no pueden faltar y es cómo rellenar una letra. Hay ciertos pasos que no pueden faltar. Al faltar, pasa a ser nula. La letra de cambio no puede tener enmendaduras, no puede tener errores, no puede tener corrector, no puede tener nada. Tiene que estar correctamente escrita, ya sea a mano, a máquina, pero no puede tener errores. Y si por ABC motivo llegase a tener un error, esta debe estar enmendada y salvada por el notario. Por ejemplo, Ada Jiménez y escribieron Ada sin H. Entonces, la funcionaria va a poner corrector, va a borrar Ada y va a escribir correctamente Ada. Y al finalizar, generalmente en la parte trasera, cuando salvan, cuando hacen la autorización, el notario va a salvar y va a decir, enmendado, entre comillas, Ada correctamente, vale. Y el notario va a firmar en ese vale. Eso significa que esa enmendadura procede. Si no está de ese modo, pasa a ser nula. Por eso es fundamental no cometer errores y cuando uno confecciona el documento, se lo pasa a la persona, siempre recalcarle, por favor, revise todos sus antecedentes, todos sus datos deben estar correctamente escritos. Si hay, por ejemplo, hay Rosana con una S, hay Rosana con dos S, hay Rosana con una N, hay Rosana con dos N, tiene que ser correctamente. Como Si está la en el documento persona, de identidad. si la persona tiene un nombre y sus dos apellidos, es un nombre y los dos apellidos. Si la persona tiene 5 nombres y los dos apellidos se escriben los 5 nombres, no, 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 es que a mí no me gustan los otros nombres, no me los ponga, no, son todos. 1, 2, 3, los que sea, se ponen absolutamente todos los apellidos, tal cual salen en la cédula de identidad. Eso es lo que manda. No lo que diga la persona, que es como también mucha gente dice, estado civil separada. ¿Está divorciada? No, entonces casada. Y la gente se enoja. No, si yo estoy separada, pero es que el estado civil separada en Chile no existe. O es soltera, o es casada, o es divorciada, o es viuda. No hay más. Profe, pero no es como aparece en el carnet, en la cédula, el estado Sí, pero civil. la cédula de identidad no dice si tú eres soltera o casada. Solamente si es que yo quiero poner la profesión, Exactamente. Y para eso hay que llevar el título el al formulario. registro civil y todo Ah, eso. No sé Pero cuándo, si yo soy casa.
Igual Pero si a la lo que persona es voy casada, yo tiene que colocar el estado civil legal, el que aparece en la cédula, ¿cierto? es que en la cédula no aparece el estado civil. Pero ojo, que ahí la persona está declarando esa persona. Así que si por tanto yo a ustedes les digo, yo soy soltera, si yo a ustedes les digo, Paola Contreras Guerra, casada, ustedes no tienen por qué dudar, porque en ese minuto ustedes no me van a verificar en el registro civil. El problema lo voy a tener yo, no el notario, porque yo expuse ese estado civil. Hago el alcance de aquellas personas que indican, no, soy separada. No, pero yo estoy con el cese de convivencia. No, pero no está divorciada. Profesora, y cuando uno da esa información incorrecta en derecho, ¿qué pasaría? ¿Es como dolo, no? Bueno, hay una parte donde se indica que la información fue suministrada por la persona que está declarando. Por tanto, el problema, estoy yo en problema. Que es lo que yo les decía en la clase anterior, que en muchas instituciones, para respaldar el estado civil de soltera, que el estado civil de soltera no se puede obtener del registro civil, es cuando los bancos a uno le piden una declaración de soltería con 2 testigos mayores de edad que no sean parientes. Es súper importante eso porque la ley chilena se supone cuando uno está casada, eh, aplica una ley de que el hombre, en el fondo, es el que Administrador de tiene los que bienes. autorizar lo que tiene, o no sé qué cosa. Sí, pero eso es cuando la mujer está casada bajo sociedad conyugal y no actúa bajo el Ah, artículo 150. ok. Bien. Pero Profe, efectivamente, cuando la mujer está casada bajo sociedad conyugal, es el marido, porque suena súper terrible lo que voy a decir, pero en el código civil indica que la mujer casada bajo sociedad conyugal es incapaz. Terrible eso. Es terrible, Igual, pero eh, es creo así. que hay Por un, tanto, hay un proyecto de ley, profe, hay un proyecto de ley que quiere modificar esa parte. sí, yo creo que sería necesario. ¿En Por qué eso, artículo del Código imagínate, Civil? Perdone, ¿en qué código del Código Civil? no lo tengo ¿Cuenta? claro en este minuto, pero Ah, si quieren se los entrego, se los mando por WhatsApp. Ya. bacán. Déjenme hacer el apunte. Denme un segundo. Entonces, matrimonio, sociedad conyugal, incapaz. Yo se los voy a mandar, ¿ya? Es más, aquellas mujeres que se casan bajo sociedad conyugal y reciben una herencia, en este caso, por ejemplo, de sus padres, y esa mujer quiere vender la casa de sus papás, el que tiene que autorizar la venta es el marido, que no tiene nada que ver ahí. profe, ¿me escucha? ¿Sí? Yo pasé por eso mismo. ¿Ven? Reclamé una herencia en el banco y mis tías que son solteras, en notaría tuvieron que sacar certificado de soltería con 2 testigos que no sean anexos a la familia, y una tía que estaba casada, el marido tuvo que autorizarla llevando certificado de matrimonio al registro civil, autorizándola a ella y a mi tía para retirar sus bienes, Claro. porque es una ley antigua, me dijo el abogado del Banco Estado, Sí, es que así. solamente aplica a las mujeres herederas en Chile. Los Sí, hombres pero no tienen ojo, problema. que no aquellas mujeres que están casadas bajo separación de bienes, es aquellas Profesor, que están casadas en sociedad conyugal. Exactamente. profesora, lo que pasa es que cuando uno está casado con sociedad conyugal, el marido es el administrador de la sociedad. Claro, por supuesto, el administrador de los bienes. O los bienes que se obtuvieron en el matrimonio, ¿no? A partir de la Exactamente. fecha. Y ojo, porque estoy hablando inclusive de aquellas cosas que la mujer está heredando. Eso es Está aparte. heredando. ¿Ya? Entonces es muy Ya. importante de lo que uno está citando. Pero yo le estaba haciendo el alcance que muchas personas le van a decir, no, yo soy separada.
Entonces inmediatamente uno tiene que decir, pero usted ya está divorciada, ¿está inscrito su divorcio en el registro civil? Si la respuesta es no, lamentablemente para ella es casada. No, pero es que yo tengo el cese de convivencia. ¿Pero usted ya tiene firmado el divorcio? No, es casada. Por eso le digo, aquí el estado civil separado no existe. Profe, Dígame, una consulta, cuando una persona es viudo, ¿sí? se vuelve a casar y se divorcia, ¿en qué estado queda? ¿Es soltero? ¿Cómo? No, no se me enreden. Cuando Viudo una es viudo. persona- no, cuando la persona es viuda. Pero si se vuelve a casar, Si se Claro vuelve a que lo casar permite. es casada. Dejó de ser viuda porque ya se Claro, volvió a casar. exactamente, Es su estado civil actual. exactamente. Ahora, ella también puede demostrar que estuvo casada con Juanito y que Juanito se murió y que por tanto ella es viuda de Juanito y que hoy está casada con Carlito. Pero como es su estado civil actual, es casada. En su momento fue viuda de Juanito. Pero como es la actualidad, casada. Lo que sí tú no vuelves a hacer, puedes pasar como estos estados que me está haciendo el alcance, pero tú nunca más vuelves a ser soltera. Claro. No es como antes, cuando existía la ley de nulidad, que en el fondo anulaba el matrimonio y ahí tú volvías a ser soltera. Hoy en día ya no. Las que son solteras. Si cambian ese estado, nunca más van a volver a ser, porque si son solteras y se casaron, van a ser casadas. Si se divorcian, van a ser divorciadas. Ya no vuelven a ser solteras, sino que no, nunca más se vuelve a ser soltera. No así antes, pero esa ley ya no existe. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de cómo rellenar una letra de cambio. ¿Ya? Entonces, lo que le decía que siempre deben todos ir los datos correctos. ¿Por qué? Porque no pueden haber errores ni enmendaduras. Solamente en el caso, ¿cuándo pueden haber una enmendadura? Cuando el notario salva correctamente. ¿Ya? Si no está salvado, es un error. Si está salvado por el notario con su firma y con su sello, procede. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? La letra de cambio, como tal, debe incluir ciertos requisitos fundamentales. Primero que todo, se denomina letra de cambio. Esta debe tener lugar y fecha de la emisión de la letra, es decir, la fecha de hoy, 9 de mayo del 2024, en la ciudad de Quilpué, por ejemplo. Yo estoy en Quilpué. ¿Por cuánto es el monto de la letra de cambio? Y este se debe indicar de dos maneras: en números y en palabras. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser la fecha de vencimiento? No puede quedar al aire, no puede quedar ahí a la vista. ¿Cuál es el lugar de pago? Tiene un domicilio que se cita. Y aquí dice el nombre y dirección del librado, perdón. El nombre del beneficiario o tomador. La firma, nombre y dirección del librador. El acepto, fecha de aceptación y firma del aceptante. En Chile, las letras de cambio, los pagarés y todo lo que es, a ver, todo, cuando ustedes escuchen la palabra mutuo, inmediatamente piensen en un préstamo. Cuando hay un mutuo de por medio, porque la letra de cambio es yo le estoy prestando algo a X persona, es un mutuo. Y todo mutuo, porque hay distintos tipos de mutuos, se paga impuesto. Y si ese mutuo, y si ese impuesto no se paga, tampoco tiene cero validez la letra. Y eso se calcula de acuerdo al monto de lo que se está transando, de lo que se está facilitando o prestando. ¿Ya? Dice, la letra de cambio es un documento que se refiere a la existencia de una determinada obligación, la de pagar una cantidad de dinero en la época que está fijada en ello. Es decir,
No puede quedar, la vamos a pagar, no, no sé cuándo, el 25 de diciembre, pero ¿de cuándo? No sé, no le pongamos año, no, tiene que ir citada la fecha. La pagan Em, esa fecha, profesora, le hacen la demanda. Ahora voy a hablarles de eso. Para la letra de cambio es necesario cumplir con ciertas formalidades para que sea válida y por lo mismo debe contener sí o sí las siguientes enunciaciones. Como les decía, el lugar y fecha, la orden de pagar una cantidad de dinero, el nombre y apellido de la persona a quien debe hacerse el pago, el nombre y apellido y domicilio del librado, el lugar y la época de pago, la firma del emisor de la letra. Hay tipos de letras de cambio que pueden ser pagadera a la vista, que deben pagarte a su sola presentación, a un plazo desde la vista o un día fijo, determinado o un plazo contado desde su giro. Esa letra de cambio se debe presentar en el minuto del vencimiento o al día siguiente hábil si este fuera efectivo. ¿Dónde se debe cobrar la letra? Debes ir a cobrar la letra al lugar que está indicado en ella, en la dirección que yo les indiqué que había que citar. Y en su efecto en el domicilio del librador o aceptante, es decir, el que recibió el dinero. ¿Qué pasa si se pierde la letra de cambio? Esto es un documento físico y que si se pierde hay que iniciar un procedimiento especial que hay que enviar una solicitud al tribunal correspondiente que está afecto al domicilio. Y dicha solicitud debe contener los datos necesarios para poder identificar la letra, como por ejemplo tener una fotocopia de esta. ¿Y en qué consiste la cobranza judicial? Si alguien no te paga, tú tienes que iniciar un proceso judicial ante tribunales. Por eso yo les mencionaba que esto ya hoy en día no se usa porque no tiene mucha validez, no hay mucha recuperación de esos dineros. Aquellas personas que yo sé que firman en las universidades, es como lo hacen de modo masivo y llevan un montón de letras y las autorizan en la notaría porque ellos saben que si no tienen ese resguardo difícilmente van a poder en algún futuro cobrarlas porque ellos obviamente hacen acciones legales masivas y claro, ahí pueden tener un mayor de recuperación porque claro que las pueden mandar a DICOM. ¿Ya? En el archivo que les voy a compartir les puse una letra de cambio y les puse cada número, que es donde lo que ustedes tienen que llenar, que es lo que les he hablado todo este rato, nombre y cédula de identidad, a quién se le va a pagar, cuánto se le va a pagar, debe ir la firma del deudor, que es que va en línea vertical, y esa es la firma que posteriormente, generalmente en el anverso, es la que se autoriza la firma por el notario. Ahí también hago el alcance que es importantísimo que la letra no tenga tachaduras ni enmendaduras, ni liquid paper, porque el juez no tiene cómo saber que usted no alteró la cifra prestada, o la tasa de interés o el nombre. Todo eso pasa. Tiene que estar impecable para el juez para que éste le crea. ¿Cómo le podría creer? Si está salvada por el notario. Si no, es como plata perdida. Hay personas, y me tocó muchas veces ver que firman en blanco, que dejan muchos de los espacios en blanco. Eso es un riesgo absoluto. El notario siempre les va a sugerir que no lo hagan. ¿Ya? Yo no lo considero recomendable, porque ustedes no saben cómo se las pueden rellenar. Este es un trámite que está normado por una ley que se la cito, que es la 18.092, y esta puede ser protestada por falta de aceptación o por falta de fecha de reaceptación. Es decir,
la persona puede decir, ¿saben qué? Yo no tengo dinero para pagar ahora, y ahí me podrían demandar, pero a su vez yo podría después nuevamente decir que no sigo sin tener dinero y me hacen por reaceptación. Y el protesto debe hacerse ante un notario y el notario hace un acta. Y esa acta la tiene que llevar personalmente al domicilio que fue citado en la letra. Playa. ¿Tú estás con todo tuyo? Este que bebé. Tanto Bexi. Con la guagua se trajo todo el sol. Con los flyers. O sea, ¿qué quieres que te diga? Que... ¿Aló? ¿Quién? Ay, no, bueno, yo ya cerraba un poquito la puerta, mi amor. ¿Qué pasó, Ada? Ya, sigamos. El notario tiene que hacer una certificación. Disculpe, la ley que regula esto es la 18.046, dijo, ¿verdad? 18.092. ¿Tú vas a dejar dos bombones ahí? Pero en ¿O todo te caso, guardas ahí ahora la cuando hagamos el break, yo se los voy a compartir. No tenía basura, mi amor. No tengo que poner una bolsa. Ah, ya. 18.000, ¿qué, Rocío? Pues disculpa. 18.092. Voy a pantalón, me aprieta cuando me lo... Uy, que tenéis plantas, Bexi. Y esa Ya, plantita, silencio, no queremos en esta este es momento saber de las bonita. plantas. Mira, está hablando de las plantas. Ya. El notario debe entregar en los lugares y oportunidades que señalan los artículos 6.8 y 6.9 y un aviso dirigido al aceptante en que lo cita para el día siguiente hábil que no fuere sábado a su oficio. Es decir, como yo estaba dando como ejemplo a la Ada le va a decir el notario, ¿sabe qué, señora Ada? Hoy día es jueves. Mañana concurra o el lunes, a más tardar, a hacer pago de lo que usted me adeuda, en este caso a Paola. Y Ada le va a pagar al notario. Y Ada se va a encargar de pagarme a mí. ¿Por qué llegamos a esa instancia? Porque Ada tuvo incumplimiento de pagarme. ¿Me captan? ¿Ya? Y eso después se hace un acta de protesto. Dice que se estampa en una hoja que se anexa al dorso de la respectiva acta, perdón, de la respectiva letra, se adjunta una certificación que indica que el notario XX de tal oficio, de tal dirección, concurrió al domicilio que estaba estampado en la letra de cambio entre Paola Contreras y Ada Jiménez, donde la señora Ada cayó en incumplimiento y no se le canceló y se le fue proporcionada la notificación informándole que ésta debe concurrir al día siguiente o a más tardar al día subsiguiente hábil a hacer la cancelación de los dineros adeudados. Profesor, una preguntita. Dígame. Usted dice que hay que cancelarle al notario y Sí, a la persona que uno le deuda. no, ¿Y qué uno le cancela al notario? ¿Los honorarios, los intereses de la letra? ¿Qué? claro, le cancelas, pongamos Porque yo que, no pagué a la fecha, pues pagué el ya, otro día. claro, tú no me pagaste a mí, ¿no es cierto? Ada no Sí, le pagó a Paola. Y Ada tenía que pagarle, de acuerdo a la letra, 20.000 pesos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero Ada no me pagó. Entonces yo fui al notario y dije, protéstemela. El notario hace todo el trámite que le digo que hace el acta, que va donde Ada, le dice que tiene que venir, y después Ada tiene que venir y ella tiene que pagar multas e intereses, además de los 20.000. y honorarios de todo lo que conlleva el préstamo. Exactamente. Y el notario me va a pagar a mí los 20.000. ¿Me captas? Sí. Ya. Y el notario tiene la obligación de enviar esta información a las informaciones comerciales, es decir, ahí la persona queda registrada en DICOM. ¿Ya? En los protestos por falta de pago, el aviso debe entregarse en el lugar de pago en el primero o segundo día hábil, que no fuere sábado.
al vencimiento de la letra. Por lo anterior que dispone el artículo 69 de la ley citada, no cabe efectuar protestas fuera de plazo. ¿Ya? Profe, disculpe, pero ahí tienen que esperar los Estimados, 5 días hábiles, ¿cierto? sí, estimado, como le vuelvo a decir, esta es una materia un poquito media densa, yo la reconozco, pero, como le digo, objetivamente se Está ocupa desactualizada. casi nada, pero Es sí como el, tienen que es co- saberlo, tienen que al menos claro, manejarlo porque de 10 clientes yo creo que con suerte, uno va a llegar a pedir algo así. No es claro. usual, Es no es como el para. cheque. Claro, como hoy en día también el cheque cada día está más desactualizado, tiene menos poder, tiene menos peso, porque hay muchos lugares que ya no aceptan el cheque. Eso lo sustituyó el préstamo con intereses, que te caíste en una, o sea, no cancelaste en ese mes y te genera intereses, ¿cierto? No le comprendí. La letra de cambio, que ya no se está utilizando, pero hay muchas personas que prestan dinero con un contrato y establecen cláusulas. Si te atrasaste en un mes, la multa es que te genera intereses. Ah, claro, un pagaré, que es más o menos Sí, parecido. sí, parecido, pero no lo utilizan como pagaré, sino como un contrato. Van a la notaría y lo firman. Claro, Contrato de préstamo. un mutuo, un Sí, mutuo. Eso se llama sí. mutuo, no se llaman préstamos, Es, se llama eso es lo mutuo. que lo están utilizando ahora entre el pagaré, el cheque y la letra de cambio. Claro, pero los mutuos siempre han estado. Y al mutuo también hay que pagar impuestos. Claro, ¿Ya? de acuerdo. ¿Ya les parece un break en este minuto? Yo voy a subir los archivos, por mientras voy a dejar de grabar en este minuto. Em, Son 20:21. ¿Les parece que nos reunamos a las 20:35? Profesora, consulta. Dígame. La grabación de la primera clase, se recuerda que no se grabó en su No, si absoluta se totalidad. grabó. No, si está. Lo que pasa es que la están editando y la van a subir. ¿Para cuándo estaría? Le voy a responder, le voy a consultar a Catherine y le respondo también. Gracias, profesora. ¿Ya? Entonces, 20:35 nos volvemos a juntar. Yo por mientras voy a subir los archivos. Ya. Ya. No sé si voy a dejar de grabar en este minuto. Ya, profe, porque, profe, consulta, lo que pasa es que la clase anterior a mí se me caía cada rato el internet, por ende no alcancé a escuchar muy bien la clase. Ah, ya, Es- perfecto. Ya. Ok. Sí, vamos al break. Sí. Vale.
¿Me escuchas? Ya. Ya. ¿Y ahí? Hágase un poco más allá. Ya. Hágase un poquito más allá. Que te venga para acá. Ya, ve. Compañera Sandra, disculpe una pregunta de curiosidad, de que trabaja en notaría. ¿Cuánto es el salario de una persona que trabaja en notaría en Mesón? Yo lo busqué en Google y está entre 700 y 1 millón en Google. Está el micrófono apagado de la compañera Sandra, no la oigo. Yo cuando recién ingresé a trabajar en notaría, bueno, se ve muchos años, como en el 89, en esa época ganaba como 40 pesos. En esa época. Ya, pues son pesados por la cresta. Eso ganaba 40 pesos cuando ingresé a trabajar en notaría. Ay, Dios mío, por favor. Ingrid, Después, Disculpe, compañeras, no escuché cuánto es el salario porque se me cayó la conexión. ¿Me pueden repetir, por favor? cállense. Cuando yo ingresé a trabajar en notaría en el año 89 más o menos, yo ganaba en esa época como 40 pesos. Después, ya bueno, ahora pasando los años, ya ganaba 800, 900 mil pesos. A ver, recórtela. Compañera, silencio sus micrófonos, porfa. Y para enganchar a trabajar hacen convocatoria, requerimiento de personal, ¿cómo se le hace? ¿O es a ir a dejar el currículum? Lo que pasa es que cuando yo ingresé a trabajar en notaría, yo había salido recién de estudiar. Entonces ahí llegué a hacer la práctica y ahí me dejaron trabajando. Tenía recién 17 años. Y ahí terminé. He trabajado toda mi vida en notaría y después trabajé en gendarmería también. Toda mi vida he trabajado en notaría y después trabajé en gendarmería de Chile. Y ahí después tuve a mi tercera hija y ahí ya dejé de trabajar. ¿Otra consulta? No, le decía que cómo le hace, digamos, hay que ir a dejar el currículo, ellos solicitan, requieren personal para enganchar en una notaría. Ah, sí, pues tú tienes que ir a... Bueno, tienes que buscar trabajo de notaria.
o sea, ¿cómo se llama esto? En la municipalidad, no sé, pues en el rastro, si es que hay, solicitan secretarias notarial, pero si tienes algún contacto, tú puedes ir a entregar un documento, un currículum con una persona que trabaje ahí o que sepas tú que está necesitando. Yo fui y pregunté, ¿están postulando para personal? Y me dijeron, de su currículo. Así dicen. Sí, siempre te piden que dejes los currículums, pero generalmente no los ven y los dejan ahí hasta cuando realmente necesitan algún reemplazo, alguna cosa así. Pero generalmente las personas que trabajan en notaría hacen como carrera, o sea, llevan hartos años trabajando en la misma notaría, como la señorita profesora. Ellos aceptan como egresados o estudiantes de Derecho, ¿cierto? No, pues sí, egresado. Por si yo, mi primer título que tenía era de técnico en atención social administrativo. Después seguí estudiando servicio social. Y ahora estoy estudiando esto para como actualizarme y perfeccionarme más, porque han pasado los años y ya mi hija está grande y me interesa volver a trabajar, porque siempre me ha gustado trabajar. Me encanta estudiar. Compañera, se silenció. Sandrita, se le silenció el micrófono. Ya, vamos a retomar. Tenían unas dudas ustedes respecto de cómo postular. Cada notaría se postula de modo distinto. Profe, ¿nos puede orientar un poquito a eso, por favor? Las notarías grandes lo hacen a través de ADECO, de empresas externas. Va a depender de la notaría. Esto no es estándar. Le vuelvo a decir, hay notarías que son muy grandes. Imagínate, yo traje donde habían unas 70 personas y hay notarías donde 5 o 6 personas, no es más. Entonces va a depender un poco del tipo de notaría que sea, de cómo la maneje el notario. A veces, como también decía aquí la funcionaria, que hacen carrera, efectivamente. La gran mayoría de las personas que trabajan en notaría hacen carrera. Como yo llegué sin saber absolutamente nada. Yo partí de cero. Los sueldos también no son todos estándar. Y en el área de escrituras públicas pagan un sueldo generalmente base más comisiones. Por ejemplo, yo le puedo decir que en notarías de Santiago hay matriceros que ganan hasta 5 millones, por ejemplo. Y hay otras notarías que con suerte ganan 600. Entonces va a depender del flujo de la notaría, de los comisiones, cómo se las paguen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero generalmente en escrituras públicas pagan de acuerdo un sueldo base más las comisiones y el sueldo de mesón es más estándar. Generalmente mesón no tiene comisión. Y hay personas En otras que palabras, profesora, en otras palabras, el que ingresa a mesón entra como quien dice hacer carrera, a perfeccionar, a pulirse, digamos, ¿no? Para aprender todo lo que es el manejo. Porque una cosa es que te lo den acá en clase y otra cosa que tú lo estés viviendo prácticamente. Donde entres, si entras de sin saber, vas a tener que pulirte día a día. Día a día. No Pero hay día que tú no vayas a aprender algo nuevo. Profesora, el sueldo de alguien que entra en mesón es sueldo base, nada más, sueldo mínimo. No, por eso te digo, va a depender de la notaría. Porque hay notarías que te pagan el sueldo mínimo, pero hay otras que te pagan 3 veces el sueldo mínimo. Entonces yo no te puedo decir, no, en todas las notarías en mesón pagan el mínimo. No, no es así.
O a veces el notario a fin de mes ve lo que se recaudó en el área y entrega bonos respecto de las ventas que se hicieron en el mes. También. Pero no todos los notarios hacen lo mismo. Por eso, cada notario maneja su notaría de un modo distinto. No todas las notarías se manejan igual. Hay cosas que son idénticas, pero ese tipo de cosas que ustedes están consultando ahora, no. ¿Ya? Había una compañera que estaba preguntando que tenía la duda respecto de qué era una matriz, que le había quedado dando vuelta a eso a Siboney, ¿no es cierto? ¿Está Siboney? Ahí está. Sí, sí, Ya. Yo voy a explicar eso. Como les dije, la matriz es cuando, voy a hacer como bien paso a paso. El abogado toma contacto con la matricera, que es del área de escrituras públicas, y le dice, te voy a mandar un borrador. ¿Ya? La matricera recibe ese borrador y lo transforma le da el formato de escritura pública. El formato, pero no significa que sea una escritura pública, porque para que sea escritura pública se debe estampar la primera firma de cualquiera de los comparecientes. En el minuto que firmó cualquier compareciente, da lo mismo, comprador o el vendedor, el mutuario, lo que sea, el que haya firmado primero, inmediatamente el notario tiene la obligación de asignarle el repertorio. Al minuto de asignar el repertorio, el borrador deja de ser borrador y pasa a ser una matriz de escritura pública. Y es ese documento el cual al notario por ningún motivo se le puede perder. Que yo le explicaba, si lo llega a perder, tiene que notificarle inmediatamente al ministro visitador, al juez que lo está regulando, y se hace todo un análisis a través del tribunal. ¿Ya? Y es esa, y cuando está firmada por todas las partes y se entregan copias, se le saca una fotocopia y el notario autoriza para darle la validez a esa matriz, porque esa matriz que queda con las firmas originales es la que posteriormente se va al archivero judicial. ¿Se acuerdan de eso que les hablé, no es cierto? Sí. A todo esto, ahora les compartí muchos documentos. No sé si los habrán visto. Le compartí documentos que le había compartido la vez anterior, pero no sé si los pudieron ver. Entonces ahora los compartí de nuevo. ¿Ya? ¿Los pueden ver? Ya. ¿No se ve nada? profesora, el WhatsApp los compartió. No, compartí acá en este chat. Ah, ah, No, no al WhatsApp. ah. Si quieren se los comparto al WhatsApp también. Sí, sí, por favor. Sí, Ya, porque así se ok. pueden imprimir. Ya se los comparto entonces al WhatsApp. No hay ningún problema. Perfecto, Cuando gracias. termine la clase, me comprometo a compartirles muchos documentos que aparte que les sirven de un complemento para ir entendiendo la metodología completa. También ya les mandé el tema del matrimonio en Chile. ¿Ya? Así que eso también se los voy a adjuntar ahora. Ya, ahora vamos a continuar. Ya vimos el tema de las letras. De las letras.
vamos a ver ahora el tema de los traspasos de acciones, que también debe intervenir el notario y que se hacen juntas y se hacen certificados cuando hay traspasos de acciones. Las acciones son títulos que dan cuenta de la propiedad de una persona sobre parte del capital de una sociedad. ¿Ya? Cuando se conforma una escritura de sociedad, se indican quiénes son los comparecientes y a su vez quiénes son los socios, quiénes van a ser de gerente y cuáles son los aportes, tanto el aporte global que se le indica a una sociedad, como cuáles son los aportes que hace cada uno en el capital. Los aportes no necesariamente tienen que ser en dinero, también pueden ser en objetos, como por ejemplo camioneta, un tractor, y todo eso se valoriza. ¿Y cómo se valoriza? En este caso se saca el avalúo y por tanto queda registrado que Paola ingresó a las arcas un camión X que está evaluado en tanto, tanto, según un avalúo fiscal y se inserta el avalúo en la sociedad. ¿Ya? Entonces, cuando esas acciones son traspasadas de una persona a otra, es decir, por ejemplo, yo estoy en esa sociedad, está Sonia y está Sandra, pero yo me quiero ir de esa sociedad. Entonces yo le vendo a Sandra mis acciones y Sandra me las compra. Espérenme un poquitito, denme un segundo, que no sé si, pues... ¿Aló? ¿Quién habla? Ya, entonces Sonia, Sandra y yo somos parte de la sociedad, pero yo me quiero ir de la sociedad y yo le vendo a Sandra mi participación. Y Sandra, por tanto, va a adquirir un mayor porcentaje dentro de esta sociedad porque va a tener mayor capital. Y eso es un traspaso de acciones. Obviamente hay formalidades que son necesarias para llegar a concretar este proceso. Se deben autorizar las firmas ante notario. La cesión de acciones se celebrará por instrumento privado firmado por el cedente y el cesionario ante notario público, o bien cada uno ante 2 testigos mayores de edad, o ante un corredor de bolsa, debidamente individualizados por cédula nacional de identidad y rol único tributario, los que podrán ser los mismos si cedentes y cesionarios. También podrá hacerse por escritura pública, que esto es lo más usual. Por escritura pública es lo más usual cuando se necesita hacer lo que yo estoy dándole el ejemplo entre Sonia, Sandra y yo. Se hace una escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario o conforme a lo previsto en la ley 18.876 si procediere. No podrá actuar en calidad de testigo, corredor de bolsa o notario público quien comparece en la escritura de cesión como cedente. Es decir, por ejemplo, si yo soy el notario, pero tengo una sociedad que no estoy inhabilitada de ser, yo no se podría hacer esa cesión de acciones en mi notaría. Se tendría que hacer en otra notaría. ¿Ya? ¿Ya? Denme un segundo. Dentro de los documentos que les voy a adjuntar, les hice un paso a paso de cómo se hace la compraventa de acciones. Uno, se hace la redacción de la escritura pública de la compraventa de acciones, donde se contiene el detalle de los traspasos de las acciones. Después, como paso 2, hay que informar del traspaso de acciones al Servicio de Impuestos Internos. Eso es fundamental, porque ya no es lo mismo que esté Sonia, Sandra y Paola a que esté Sonia y Sandra, porque ya Sandra va a tener otro porcentaje y Paola ya no tiene ninguna participación. Entonces, por tanto, debe estar
debidamente registrado e informado del Servicio de Impuestos Internos. A su vez, hay que hacer una anotación en el traspaso en el libro de accionistas. Cada sociedad lleva un libro de accionistas. Se hace una redacción de una junta extraordinaria, donde aparece el detalle de las cláusulas modificadas. En este caso, Sonia, Sandra y Paola conformaban la sociedad de los tres chanchitos, pero Paola vende, cede y transfiere a Sandra la totalidad de sus acciones. Por tanto, deja de ser partícipe de la sociedad de los tres chanchitos Paola Contreras. ¿Ya? A eso me refiero como que debe de estar detallada toda la gestión que se hizo. Eso se publica también, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se publica ese nuevo socio? Por supuesto, se hace un extracto. Y el extracto uno está obligada a publicarlo en el diario oficial. Antiguamente el extracto tenía un costo, hoy en día no. La escritura de compraventa de acciones dice, si requieres integrar un nuevo socio, nuevo, por medio de venta de acciones, o bien establecer su salida, como el ejemplo que di yo recién, este es el primer documento que se debe suscribir. ¿Cómo se formaliza? La compraventa puede suscribirse mediante 3 modalidades. Comprador y vendedor firman ante notario y autorizan firmas. Una vez protocolizadas, se sube a la empresa en un día. Puede realizarse en modalidad... Espérenme que voy a silenciar mi teléfono. Puede realizarse en modalidad firma electrónica avanzada o autorización de firma simple, modalidad más usada. Firman las partes ante los testigos. Eso no es comúnmente usado y es posible reducir la escritura pública. Modalidad, ¿cuál es la modalidad más recomendada? Firma del comprador y vendedor ante notario con firma electrónica y posteriormente protocolización. También les indico cómo se debe informar al Servicio de Impuestos Internos. Dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la modificación, ya sea entró, salió, porque podría estar Sonia, Sandra y Paola y a lo mejor va a entrar Rocío. También puede ser eso, que ya no seamos 3, seamos 4. Todas esas modificaciones se deben comunicar al Servicio de Impuestos Internos. Y cómo quedó cada socio, con cuál participación. ¿Ya? Y para eso se llena un formulario. Y en eso, dice lo anterior, se desprende una resolución que dictaminó el servicio en los siguientes casos. Modificación de la razón social. Cambio de domicilio. Por ejemplo, hoy ya no es Quilpué, sino que es Valparaíso. Todo eso debe quedar registrado en una escritura. Cuando uno constituye una sociedad, está constituyendo. Es como como el inicio de la sociedad. Cualquier modificación que se haga es una modificación posterior a la Constitución. Por ejemplo, estaba Sonia, Sandra, Paola. Paola se va. Quedó Sonia y Sandra, se hace una escritura. Después, nuevamente Paola puede entrar. Queda Sonia, Sandra, Paola, pero también va a entrar Rocío. Se hace otra modificación. Por cada movimiento que se haga, independiente de que se entró, salió, nos cambiamos de domicilio, cualquier cambio de participación, ya Paola no tiene la totalidad del patrimonio, sino que ya lo tiene Sandra. Cualquier cosa debe quedar estampado en una escritura pública. Y posteriormente se debe hacer un extracto, y ese extracto debe ser subido al diario oficial. Yo ahí les cito todo lo que se podría hacer en una sociedad. Inicialmente está la Constitución y pueden haber muchas y miles de modificaciones a esta sociedad.
Y eso se llama el historial de una sociedad, y ahí en el fondo siempre cuando es necesario mantener las vigencias, y las vigencias se sacan en el conservador de bienes raíces. Ahí también les hablo también del aporte de capital, que por ejemplo Sonia, Sandra, Paola y Paola le cede a Sandra. Cambio de representantes, transformación de sociedades. Por ejemplo, una sociedad puede ser de responsabilidad limitada y pasar a una sociedad anónima. Después, finalmente dice, una vez efectuado el aviso al servicio, se debe inscribir la transferencia en el registro de acciones. Es un registro que se lleva a cabo mediante un libro foliado que puede obtener en cualquier librería. El libro debe contener la siguiente información: nombre, domicilio y cédula de identidad de cada accionista, número de acciones que tiene cada accionista, fecha en las que las acciones se inscribieron, constancia de todas las transferencias que haya efectuado algún accionista de sus acciones. ¿Quiénes están obligados a efectuar las anotaciones? Es el gerente o el administrador de la sociedad, es decir, su representante legal. ¿Quién debe llevar el registro de actuaciones? En una sociedad siempre va a tener que haber un representante legal que represente a esta sociedad. Y en el objeto de la sociedad se determina para qué fue desarrollada y constituida esta sociedad. Y las responsabilidades que va a tener el representante legal de esta sociedad. La Junta Extraordinaria, que es un poco donde aquí interviene el notario, a través de este documento se da cuenta de las modificaciones de los estatutos, definiéndose la redacción de cláusulas en cuanto a un número definitivo de socios y monto de acciones que quedarán estipulados en los estatutos definitivos. Respecto a las formalidades, las firmas se autorizan ante notario. Firma electrónica avanzada o simple y luego se protocolizan. Hay un libro que se llama Libro de Actas. Y ese libro de actas, el notario lo reduce a una escritura pública y lo firma ese libro. Ese libro es fundamental, que cada sociedad lo debe mantener vigente, porque en alguna ocasión puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos, demostrar que el notario estuvo presente en esa junta. ¿Ya? Ahora y finalmente vamos a hablar de la notificación y constitución de traspasos de prendas. ¿Qué son las prendas? Sí, es una preguntita de lo anterior. Diga. ¿Ese documento se puede notariar vía electrónica totalmente o solamente una de las partes? No, pues firman todos los accionistas. ¿Tienen que ir a la notaría todos? Exactamente, generalmente se hace una junta. Ya. Donde participa el notario. Y después el acta se pega en un libro de actas. Y ese libro de actas debe ser firmado por el notario para que tenga validez. Ya. ¿Ya? La notificación, constitución y traspaso de prendas. ¿Qué son las prendas? Son garantías que se constituyen sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Las prendas son contratos. Las prendas son obligaciones accesorias, porque dependen de la existencia de una obligación principal, como por ejemplo la obligación de pagar un préstamo de dinero. Aquí yo se los redacté pensando en ustedes. La asistente administrativa debe identificar a las partes mediante la exhibición de su cédula de identidad y la propiedad del bien mueble sobre el cual se constituye la prenda. Por ejemplo, certificado de inscripción y atenciones vigentes del vehículo.
¿ya? Hay vehículos que quedan en prenda y la prenda posteriormente se debe registrar en el registro civil. Notificar constitución y traspasos de prendas. La prenda puede ser traspasada, esto es, transferida a un tercero. En este caso, el documento en el cual consta el traspaso debe ser redactado en minuta por el solicitante. La asistente administrativa debe verificar la identidad de las partes, la identidad del bien sobre el cual recae la prenda y el documento en el cual consta la prenda. Aquí es fundamental y siempre por eso yo les hago bastante alcance de la acuciosidad. Si van a dejar en prenda un vehículo, ustedes deben requerir y solicitar el CAV, que es el certificado de anotaciones vigentes que emite el registro civil. Ese CAV no puede tener una vigencia más allá de un día. Es decir, si yo voy a la notaría, voy a ir mañana, idealmente es que yo saque ese certificado mañana mismo, no con 2 días ni con 3 días, porque puede haber variado el dominio de ese vehículo y se puede estar haciendo un fraude. ¿Me comprenden esa parte? Cuando se cuando se citan, en este caso pensemos en un vehículo, se cita íntegro. Todo lo que indica el certificado de anotaciones vigentes, que es la placa patente, qué vehículo es, si es una camioneta, si es un station wagon, la marca, el modelo, el chasis, todo lo que indica el CAP se registra en esta prenda. Todo. Si el chasis tiene 20 números, se citan los 20 números. Íntegro. ¿Ya? Pero recuerden, ahí tienen que ser bien. Las transferencias de vehículos también, la gran mayoría de los notarios no está exigiendo que el CAF que demuestre que el dominio del vehículo, por ejemplo, a mi nombre, y que yo lo voy a vender a Sandra, no más allá de un día. Y netamente porque el notario se está resguardando de no ser partícipe de un fraude. Entonces, las prendas y cualquier cosa que ustedes citen debe ser tal cual lo indica los registros, es decir, el nombre tal cual indica la cédula de identidad. Un vehículo, ya sea transferencia, prenda o cualquier cosa, tal cual indica en el certificado de anotaciones vigente, no más allá de un día. Si, por ejemplo, ustedes van a redactar una cláusula primera de una compraventa de un inmueble, tal cual indica el certificado de dominio vigente, de la copia de inscripción, tampoco, no más allá de 30 días. Y se copia todo íntegramente. No se omite absolutamente nada, ni siquiera una coma. ¿Por qué le hago este alcance? Porque, por ejemplo, hay inmuebles que tienen muchos polígonos. Y, por ejemplo, la casa X colinda al sur con el polígono A-B, B-C, C-D. Todo eso hay que copiarlo, tal cual indica. Porque si hay un error, al momento de inscribir ese inmueble, va a salir con reparos y el inmueble no se va a poder inscribir a favor de la persona que compró. ¿Ya, chicas? Ya. Sí, profe. Por hoy hemos terminado. Me falta algo sumamente importante. La lista, profesora. La lista. Ya. Veo a Sandra. Sandra. Veo a Elizabeth. Veo a Bernardita. A Celia.
a Guadalupe, a Rosina, a Betsabe. Ah, ya se la veo. Ya se la veo. Profesor, ya. Dígame. Ay, profesora, me indicó por modo interno el único varón que está en el curso que se llama Matías, que él estuvo todo el rato presente. Yo le dije que sí, que yo lo vi, pero Sí, que no, tenía que desconectarse por motivo laboral. ya, mira, justo se me acabó el teléfono. Se me está apagando el teléfono, pero alcancé a tomar una foto a los participantes. Así que me Pero, despido. pero profesora, estuvo Matías todo el No, rato, yo lo vi. no, si yo también vi, Profe, me mandó un mensaje. Ah, no me anotó a perfecto, mí, perfecto. Evangelina. No, si tomé una A foto de mí, todos los participantes. Muchas gracias, profesora. Yo ahora me comprometo, Evangelina, voy a cargar el teléfono unos 5 minutos y les voy a subir toda la documentación, tanto de la clase anterior como de esta. A mí no me profe, ¿me nombró. escucha un momento? No me nombró tampoco a mí, Evangelina Aguilar. Tomé una foto, les dije. Pero es Lautaro, no estoy con mi nombre. No sé por qué me colocaron así. Evangelina Aguilar. La que dice el cuadrado de Lautaro. Ya, en el fondo, Evangelina es Lautaro. Mira. Sí, Evangelina Aguilar. No Ya, sé por qué ok. no le colocó el nombre. La Profe, a mí me dejó señorita. presente Bexabe. Sí, Ya, gracias. ya, chao, chicas. Chao, profe, que tenga buenas noches. Igual Chao, ustedes. profe. Buen fin de Chao. semana, Buenas noches. chicos. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Hasta el Profe, martes. a mí me dejó presente, Vanessa. Sí, No se olvide de enviar Gracias. al grupo de WhatsApp la información sí, de voy hoy, a por cargar el favor. teléfono y lo voy a mandar en unos 5 minutos. Ya, Muchas muy gracias, amable. profesora. Espero que Hasta la próxima clase. Que esté bien. esta clase no era tan dinámica como la otra. Esta era, Yo la encontré súper. ¿sí? Sí, la encontré súper y aprendimos bastante y hasta le di las gracias por su tremenda generosidad, porque al igual que la profesora Catherine nos entregan bastante y eso es maravilloso, eso es muy gratificante. Así que Pues, muchas gracias, para profesora. eso estamos. Sí, súper personas, me encantaron. Uno no debe Muchas ser gracias, egoísta con la profesora. información que maneja. Muchas gracias, profesora. Nos estamos viendo y muchas gracias por todo lo que nos entregan. Ok, muchas gracias a ustedes también. Que les vaya Páselo súper bien. bonito, nos vemos el martes. Ay, Descansen. le escribo por interno. Gracias, profesora, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.